Gracias al Ministerio de Salud por la oportunidad de poder compartir este tema que no es tan común, un tema que se puede ver como quizás muy etéreo, muy elevado, algo que no nos afecta a nosotros como laboratoristas ni como población. Algo que nosotros podemos pensar que, bueno, a mí lo que me interesa es el día a día en el laboratorio, lo que me interesa es sacar exámenes, hacerlos, que cumplir mi meta de trabajo diario. Pero realmente la calidad de la atención en los laboratorios clínicos va más allá del número de exámenes que nosotros podamos hacer por hora, por día. No hay que saber solo tener un resultado, sino que hacerlo bien. Y para hacer bien un examen de laboratorio clínico, nosotros necesitamos tener un marco. En ese sentido, yo antes de iniciar con los cambios de la versión de la norma 15189 con su versión 2022, pues quisiera hacer un marco introductorio. Un marco introductorio para que no sintamos que nuestra norma ISO pues, es algo flotante, es algo que está en el aire, es algo que no tiene soporte. Por el contrario, la norma ISO 15189-2022, al igual que otras normas ISO, tiene un background muy sólido, debido a que contamos con un sistema nacional de calidad que pocas personas saben que existe. Así que para dar un marco, yo voy a hablar al principio del Sistema Nacional de Calidad en el país, cómo nosotros estamos involucrados como país dentro de ISO y de dónde salen las normas, de dónde salen los reglamentos técnicos, quién certifica, quién acredita. Es lo mismo acreditar que certificar. Hay muchas situaciones, muchas dudas respecto a términos, respecto a quién es el ente responsable, etc. Quisiera comentarles que, bueno, El Salvador, saben, es el país más pequeño de Centroamérica, con una superficie de 21.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, cuenta con más de 1.000 laboratorios clínicos privados, sin contar los que pertenecen a la red del Ministerio de Salud, al Seguro Social, al Bienestar Magisterial, al ISRI, que igual compra servicios, sin contar esos, son más de 1.000 privados. De esos 1.000 privados, únicamente 4 laboratorios clínicos poseen una acreditación de ensayos bajo la norma ISO 15189 en su versión 2012. La versión 2022 recién salió el año pasado, ya en formato español, como una traducción oficial. Así que de aquí en adelante todos los laboratorios tienen 3 años para acomodarse a adoptar la nueva versión 2022, que tiene muchos cambios respecto a su antecesora, 2012. Entonces, iniciaré con el marco legal sobre el sistema de calidad en el país. Bien. Por el año 2011 aproximadamente, se crea el Sistema Nacional de Calidad en El Salvador, donde se le da la potestad a un Consejo Nacional de Calidad conformado por 4 organismos y cuyo presidente o presidenta es él o la ministra de Economía. Se formó el Sistema Nacional de Calidad ante la necesidad de poder compartir, de poder tener negocios con Europa, con la Comunidad Europea, porque ellos comenzaron a poner una serie de criterios de calidad que tenían que estar establecidos
para que pudiéramos tener negocios con ellos. En ese momento era CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de aquel momento, quien se hacía cargo de acreditar, de certificar, de llevar las investigaciones en metrología, y pues no era suficiente. Era un departamento dentro de todo una entidad que se hacía cargo de todo. Entonces, definitivamente Europa eso no lo consideraba un sistema de calidad de peso. Por tanto, hubo un apoyo económico, fueron aproximadamente 12.5 o 13 millones de euros no reembolsables para que El Salvador pudiera levantar su sistema nacional de calidad. En ese aspecto, CONACYT desaparece como tal, se crea el N-CONACYT o el nuevo CONACYT, que pasa a ser parte del Ministerio de Educación, y es el responsable de toda la parte de investigaciones, de innovación tecnológica en diferentes áreas del conocimiento. Y luego nace el Consejo Nacional de Calidad. Algo sin precedentes. 2011, el CNC, con sus 4 organismos, entra ya a la palestra de todo lo que tiene que ver con calidad en el país. Entonces se forman 4 organismos, como ya dije. Voy a mencionarlos, si ustedes lo ven, de derecha a izquierda, porque vamos a terminar con el OSN, que es con el que más relación vamos a tener en esta plática. El CIM es el Centro Internacional de Investigaciones en Metrología, que se encarga de todo lo que tiene que ver con metrología legal. La metrología es el arte de las mediciones y es el responsable de que nosotros, como suscriptores de la parte de sistema del Buró Internacional de Pesos y Medidas a través de la Convención Internacional del Metro, podamos emplear el Sistema Internacional de Medidas. Esto es muy importante porque al ser nosotros signatarios de este convenio, nosotros, por ejemplo, tendríamos que emplear litros en lugar de galones al comprar gasolina. Tendríamos que emplear kilogramos al comprar cualquier verdura, fruta, carne en el supermercado. Y hay ciertas unidades básicas, ¿verdad?, que, bueno, se deben tomar como propias. Y el CIM es responsable de eso. Él es el guardián de los patrones que tienen trazabilidad al Buró Internacional de Pesas y Medidas. Tiene la facultad para hacer la evaluación y corrección de las diferentes balanzas que se encuentran distribuidas en todo el país, y tiene que ver mucho con la Defensoría del Consumidor. Entonces, la próxima vez que vayan al supermercado, verifiquen, ustedes verán que donde les esté empezando va a tener un pequeño sticker con el símbolo del Centro de Investigaciones de Metrología, y ahí va a decir en qué momento se hizo la corrección, cuánto es el error que tiene en la báscula, todo para que usted reciba el peso que de verdad está pagando. Bueno, nos vamos luego con el OSA, es el organismo salvadoreño de acreditación. El OSA es la entidad responsable a nivel del país para acreditar organismos de evaluación de la conformidad. Aquí nos referimos a todos los diferentes laboratorios, laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, laboratorios clínicos, otras entidades que son evaluadoras de la conformidad, como por ejemplo entes que hacen investigaciones o que hacen algún tipo de evaluación de conformidad desde el punto de vista de ensayos. Bueno, tenemos también otros organismos como el Consejo Superior de Salud Pública, que hace inspecciones. Entonces también
tendrían que estar acreditados con alguna de las normas que ya vamos a mencionar. Luego sigue OSARTEC, el Organismo Salvadoreño de Reglamentación Técnica, que es el responsable de la emisión de todos los reglamentos técnicos salvadoreños de diferentes áreas del conocimiento que rigen el buen actuar en materia de reglamentación en El Salvador. Todo lo que sale de OSARTEC es de cumplimiento obligatorio. Los reglamentos técnicos no son cuestionables. Los reglamentos técnicos son de cumplimiento estricto, es sí o sí. OSARTEC se encarga de coordinar la participación de los diferentes sectores, las partes involucradas o partes interesadas en un tema en particular. Saca a consulta nacional e internacional el tema que se ha desarrollado para que no sea un obstáculo del comercio internacional. Entonces, se saca a revisión técnica por cierto tiempo y, bueno, si cumple todos los criterios, se convierte en un reglamento técnico, aparece en el diario oficial y después de cierto tiempo es de obligatorio cumplimiento. Como digo, OSARTEC solo reúne. El responsable de que los reglamentos se cumplan son las diferentes instancias del Estado. Para el caso, por ejemplo, del Reglamento Técnico Salvadoreño de Buenas Prácticas de Laboratorio, es el Ministerio de Salud, a través del Consejo Superior de Salud Pública, a través de su Junta de Vigilancia de la Profesión en Laboratorio Clínico. Y luego, bueno, tenemos al OSN, que es el Organismo Salvadoreño de Normalización. Todos los países del mundo cuentan con un organismo de normalización, algunos cuentan con más, ya voy a hablar un poco más de eso. Y quiero que veamos un poco cómo está regulada o cómo está estratificada la normalización internacional desde la cúspide, que sería una norma ISO o una norma IEC o una norma de ITU o una norma del Códex Alimentarios, es la cúspide de la normalización. ¿Por qué? Porque ya han participado todos los organismos de normalización de diferentes partes del mundo. Entonces mandan a sus expertos técnicos a que representen al país y desarrollen un tema. Pasa por diferentes estadios de borradores hasta que se convierte en una norma. ISO tiene también otros entregables como especificaciones técnicas, recomendaciones técnicas, no solo son normas. Luego, bajando en el peldaño, vamos a la normalización regional. Aquí es, si para ISO es todo el mundo, para normalización regional es una parte del mundo. Puede ser, por ejemplo, solo los organismos de normalización de habla hispana. Ya entonces sería COPAN. O puede ser todo lo de la Comunidad Europea, sería CEN. Bueno, podría ser solo el Cono Sur de Sudamérica, obviamente. Eso es normalización regional. Ellos tienen también sus normas, es un estrato más abajo que la normalización internacional. Luego seguimos bajando y con eso no quiero decir que tengan menos peso, sino que es la estratificación. Sigue la normalización nacional. Los entes responsables en cada país de elaborar normas son los organismos de normalización que tienen diferentes nombres según el país. Para El Salvador es el Organismo Salvadoreño de Normalización o también por sus siglas OSN. El OSN es la entidad responsable de elaborar, derogar, modificar, actualizar normas que se pueden crear dentro del seno de un comité técnico nacional y son normas técnicas salvadoreñas de cumplimiento voluntario. Uno puede pensar, bueno, entonces, ¿qué gracia tiene estar como una norma voluntaria si sabemos que, pues, mal que bien nosotros como que no funcionamos y no nos hacen obligatoria una norma? Una norma se vuelve obligatoria cuando entra, por ejemplo, dentro de un contrato, una licitación del ministerio que diga, bueno,
Las empresas que quieran participar tienen que cumplir con lo que está establecido en la norma técnica salvadoreña X para suturas quirúrgicas, para bolsatrostomía, para jeringas, para guantes, etc. En ese momento sí se vuelve obligatorio. Entonces no podemos ver tampoco la normalización nacional como algo que no interesa. Realmente sí tiene mucho poder en el momento de hacer las mejores compras, ¿verdad? Bajo criterios técnicos. Luego sigue la normalización sectorial. Esto sería, por ejemplo, una norma que podría sacar, por ejemplo, el Colegio Médico, o que podría sacar la asociación, el Colegio de Profesionales en Laboratorio Clínico de El Salvador, que solo es un sector. Entonces es bien específica, muy concentrada en un tema en particular. Luego tenemos como base la normalización empresarial, donde estarían todos los documentos técnicos de empresa. Definitivamente tienen también su carácter obligatorio para las empresas, claro. Una norma empresarial puede subir a sectorial y esta puede subir a nacional. Ha sucedido en diferentes oportunidades. Entonces, esta es la pirámide básica de estratificación de las normas que se pueden crear. Ahora vamos a hablar de lo más alto, la cúspide de ISO, que es la Organización Internacional para la Normalización. La palabra standardization pues se traduce como normalización, no como estandarización. La estandarización es un anglicismo, así que siempre se sugiere que se hable de normalización en lugar de estandarización, aunque el término es bastante común y de uso frecuente pues en todos los sectores. ISO es una asociación sin fines de lucro que tiene como parte, o sea, están formados por los organismos de normalización de todo el mundo. Son aproximadamente 170 organismos los que hoy por hoy están conformando a ISO. Dentro de ISO tenemos tres diferentes miembros. Los miembros propietarios, los miembros correspondientes y los miembros suscriptores. Los miembros que son propietarios, ustedes pueden ver en la esquina inferior derecha, el OSN está reconocido por ISO como un propietario, un organismo miembro de la Organización Internacional para la Normalización a través del OSN. El OSN es ISO en El Salvador. Toda norma ISO que se quiera adquirir, porque las normas ISO no son gratis, las normas ISO se compran, se pueden hacer o se hacen a través de OSN, porque OSN representa a ISO en el país. Igual tenemos otros organismos de normalización, por ejemplo, tenemos ABNT en Brasil, tenemos ICONTEC en Colombia, tenemos IRAM en Argentina, tenemos ICONTEC, ya dije Colombia, INTECO en Costa Rica, tenemos AFNOR en Francia, tenemos INORPI en Tunisia, tenemos, en fin, BNSI en Indonesia. Los cuerpos normalizadores existen en todo el mundo, por eso era necesario que El Salvador también contara con un organismo de normalización de clase mundial. El Salvador es miembro, como les digo, propietario, y eso implica de que tiene que pagar una membresía anual. Ser miembro de ISO no es gratis, se paga una membresía anual. Y al ser miembros propietarios, pues nosotros tenemos la potestad como país, a través del OSN, de participar en los comités técnicos que deseemos
¿verdad? La mayoría de normas que salen se trabajan con comités técnicos, así la 212, al menos 15, 189, 2012 salió como un comité técnico. Ya vamos a ver cuál fue el cambio que hubo y qué implicó eso. Entonces, nosotros como países miembros, a través de OSN, podemos participar, pero además podemos votar, podemos dar nuestro voto de apoyo, podemos dar nuestra abstención, podemos opinar técnicamente sobre el contenido de una normativa. Los miembros correspondientes son miembros que están participando en un comité técnico, pero solo como observadores. Sí pueden emitir opiniones técnicas, pueden emitirlas, son válidas, sin embargo no pueden votar. No tienen el poder para votar, son observadores, pero sí pueden participar técnicamente y realmente apoyan mucho. Y los miembros suscriptores, ellos no participan, solo están ahí aprendiendo de todo lo de la parte de normalización internacional. Entonces, como les digo, el Comité 212, que se refiere a las pruebas de laboratorio clínico y sistemas de ensayo para diagnóstico in vitro, es un comité en el que hoy por hoy el OSN es miembro observador. Hace años, cuando se trabajó la norma en versión 2022, éramos miembros propietarios. Y bueno, ustedes ven acá, la Secretaría la tiene en Estados Unidos a través de ANSI. ANSI es una asociación que agrupa diferentes especialidades. El manager es David Sterry, es nada más y nada menos que el director del CLCI. Como laboratoristas clínicos, creo que todos sabemos qué es el CLCI. Y que todas las guías que de ahí emanan nos sirven de soporte para prácticamente todo lo que se hace dentro del laboratorio clínico. Luego el alcance es todo lo que tiene que ver con el área de laboratorio, dejando afuera la parte que tiene que ver con insumos médicos, que es de otro comité técnico, lo que tiene que ver con sistemas de gestión en general, que sería del comité 176, materiales de referencia que tienen que ver con el comité 334 y algunas guías que tienen que ver con la evaluación de la conformidad, que es de un comité que se llama CASCO. Esas son sus siglas. Entonces, tenemos que tener claro algo. Desde que se hizo la primera versión de la norma ISO 15189, que fue como por el 2003, fue trabajada dentro de este comité técnico 212, a pesar que era una norma de pruebas para el laboratorio clínico. Entonces tú tenías sus particularidades, todo esto de la fase preanalítica, la analítica, posanalítica, etcétera. Todo se trabajó dentro de este comité por diferentes años. Se fueron incorporando cambios, por ejemplo, todo lo que tenía que ver con gestión de calidad, que estaba relacionado con 9001, lo fueron viendo cómo lo podían ingresar y así se conformó la estructura al menos la parte de gestión, que es lo que vamos a ver a seguir. Esta era la estructura de ISO 15189 en su versión 2002, la versión anterior. ¿A qué debemos nosotros aquí poner atención? A la parte 4, que son los requisitos de gestión, y a la parte 5, que son los requisitos técnicos. La norma abarcaba en la parte 4 prácticamente todo lo que tenía que ver con ISO 9001. ISO 9001 se fue actualizando, ¿verdad? Y eso hacía que también la norma 15189 tuviera que cambiar. Pero, bueno, eso con la parte de los requisitos de gestión. En la parte 5 era todo lo técnico.
desde los preanalíticos hasta cuando sale el examen, a cómo debe informarse, etc. Luego los anexos hacía una relación por la parte justamente de gestión de calidad con 9001, cómo se relacionaba la 2012 con 9001, luego cómo se relacionaba ISO 17025, que esto es muy importante que le pongamos atención, y la 2012 y la comparación de las normas en sus versiones 2007 y 2012. Que nos quede eso así en el tapete, ¿verdad? No sé si más adelante nos va a explicar un poco cómo, ya viéndolo, porque nosotros nos dicen la 17025, que también tiene que ver con laboratorio, y la 15139, no sé si más adelante nos puede hacer es correcto. Correlación esto, entre las dos. Sí, o sea, eso viene justo casi que después. Entonces, resulta que todas las normas que tienen que ver con evaluación de la conformidad son elaboradas por CASCO, que es el Comité de Evaluación de la Conformidad. Entonces, la secretaria es Cristina Dragici, tuve la oportunidad de conocerla, muy cercana, muy llevadera, y CASCO dijo: no es posible que la norma 15189, que es de laboratorios clínicos, y un laboratorio clínico es un organismo de evaluación de la conformidad, tenga una estructura que solo la tiene ella. No está ligada a ninguna otra norma de evaluación de la conformidad. Entonces hay que poner orden. Fue entonces que se consideró desde el 2012 al 2022. Ocurrieron muchos cambios en la 15189 que no se publicaban, sino que se iban actualizando dentro del seno del Comité Técnico 212, pero ya teniendo en cuenta el esquema de CASCO. Y aquí voy. Por el 2011-2012 aproximadamente, realizó hizo un conjunto de estructuras que agrupara normas de contenidos similares. Entonces, ahí dice documentos de ISO, una vía intuitiva e innovativa para contenidos familiares. Entonces, se pusieron todas las normas que iban a estar involucradas. Y en los grupos de políticas y desarrollo, si ustedes ven en el cuadro que está a la derecha, el primero es ISO, PLECA, CASCO. Eso implicaba que todas las normas que salieran de CASCO tendrían que tener una estructura común. Esta es la estructura común de CASCO. Como X vamos a tener siempre, 1 es objeto y alcance, 2 es referencias normativas, 3 es algún tipo de glosario o alguna situación que se deba saber algunos conceptos. Y luego viene del 4 al 8 la estructura que siguen todas las normas emitidas por CASCO. 4 son los requisitos generales, 5 son los requisitos estructurales, 6 son los requisitos de recursos, 7 son requisitos del proceso y 8 son requisitos del sistema de gestión. Créanme que cuando estábamos trabajando en esta nueva versión 2022, nos parecía casi imposible meter la estructura de 15189 en la estructura de 17025, porque la instrucción de CASCO fue: guíense por 17025. ISO 17025 es la norma que aplica para laboratorios de ensayo y calibración. Entonces, por ejemplo, puede ser calibración de pipeta, puede ser ensayo, por ejemplo, alimentos, agua, suelo, lo que sea. ¿Qué sucede? Ninguno de estas situaciones tiene que estar en ayunas para poderlo muestrear. No tiene que tener ciertos requisitos de edad, de qué sé yo,
algún tiempo de abstinencia de algo, alguna preparación particular. Entonces, para nosotros era como meter una esfera dentro de una forma cúbica. Nos parecía de verdad imposible. Los primeros meses fueron de verdad de batallar cómo le podíamos dar forma a esto para que algo esférico cupiera dentro de una forma cúbica. Se llevó varios años, al menos 3 años, darle la forma necesaria a otras normas que forman parte de la familia de Castro. A estas normas se les conoce como la familia 17.000 y muchos de ellos son conocidos. Por ejemplo, ISO y ES, cuando vean IS es electrotecnia, la hicieron junto con el Comité de Electrotecnia. 17020, 2012, que se encuentra en español, es evaluación de la conformidad, requisitos para la operación de diferentes organismos que realizan inspecciones. Y esto lo tendría que desarrollar, lo tendría que tomar como propio cualquier organismo que desarrolle inspección. Luego tenemos la famosa 17025-2017, que se refiere a requisitos generales para la competencia de ensayos, de laboratorios de ensayo y calibración. Luego tenemos la 17034 o 17034, para seguir con la familia 17000, que se refiere a los requisitos generales para los productores de materiales de referencia. Luego tenemos la 17043, que es muy conocida por nosotros por los programas de evaluación externa de calidad. Es evaluación de la conformidad de requisitos generales para la competencia para proveedores de ensayos de proficiencia. Los ensayos de proficiencia son estos programas de evaluación externa de calidad. Y tenemos 17065-2012, evaluación de la conformidad, requisitos para organismos que certifican productos, procesos y servicios. Aquí cabría, por ejemplo, perfectamente el Consejo Superior de Salud Pública, que tiene una unidad que se dedica, tengo entendido, a la certificación de servicios de salud. Entonces, ellos tendrían que seguir todo lo que esté especificado en ISO 17065, porque es la norma que le implica. Entonces, todas estas normas que ven aquí, 1720, 17025, 17034, la 43 y la 65, tienen esta estructura. Entonces, al final, llegamos a esta... logramos al fin hacer cúbico la esfera y lo logramos meter dentro del esquema de 17025. Esta es la nueva estructura, trabajando siempre dentro del Comité 212, pero como podemos ver al lado derecho, bajo los requisitos que Casco pide para todos los organismos evaluadores de la conformidad, incluidos los laboratorios clínicos. Entonces, tenemos el primer gran cambio, es la estructura. Los numerales ya no se corresponden con 2012, con la versión 2012. Yo siempre he pensado que esto de decir, está en tal numeral de la norma, tal punto, no es saludable, porque tarde o temprano se va a hacer una actualización y esos números se van a mover. Entonces, mejor es tener ubicado a qué capítulo sí pertenecen, más allá de aprenderse de memoria el número. 3.14 es esto, significa esto, o bueno, 4326 se refiere a gestión, etc. Es más importante conocer la estructura y los capítulos. Actualmente, entonces, 2012, el Comité Técnico 2012, cumpliendo lo que Casco le encomendó, logró alinearse con 17025 y tenemos una ISO 189-2022 mejorada por mucho. Realmente sirvió bastante
que adquiriéramos la estructura de 17025. Tenemos un prólogo, una introducción. Como les decía, 1, 2 y 3, esto es usual, objeto y campo de aplicación, referencias normativas, términos y definiciones. Luego viene la parte de casco, requisitos generales, 5 requisitos estructurales y de gobernanza, 6 los requisitos de los recursos, 7 requisitos del proceso, 8 requisitos del sistema de gestión. Tenemos también un anexo A, donde están requisitos adicionales para los POCT. Si ustedes reconocen las siglas Point of Care Testing, son todos los ensayos que se hacen en la cabecera del paciente. Por ejemplo, los glucómetros, ¿sí? Están dentro de esta nueva norma. Se eliminó la norma de POCT y se incorporó a esta. Tenemos también el anexo B, que es una comparación entre 9001-2015, que es de este sistema de gestión de calidad, y la parte, que el numeral 8, de ISO 15189-2022, que se refiere a los requisitos del sistema de gestión. Luego hay un anexo C, que es una comparación de la versión anterior, de la 2012, con la 2022. Mencionarles que un laboratorio clínico puede optar por 2 vías. Para ninguna de ellas obligatoria. Eso es algo que uno pues cumple los requisitos de calidad que pide el reglamento técnico salvadoreño, que es obligatorio para todos, pero además de eso, yo me pongo una meta superior, cumplir requisitos de calidad de normas internacionales. Entonces, pueden certificarse con ISO 9001, pueden certificar su sistema de gestión de calidad. Y en ese caso estarían cumpliendo con el requisito 8 de 15189. Pero estarían certificando únicamente su sistema de gestión de calidad. Certificar no es lo mismo que acreditar. Ahora bien, pueden irse por el otro lado y acreditar sus ensayos con 15189-2022. Ya nomás 2002. Todos los laboratorios tendrán que adoptar esta sí o sí, si quieren mantener sus ensayos acreditados, con la versión 2022. La acreditación tampoco es obligatoria, es voluntaria. ¿Y cuál es la diferencia? Porque tendemos a usar indistintamente los términos certificación y acreditación. Certificación es demostrar ante un organismo de tercera parte que es independiente a las partes interesadas, que da fe de que yo cumplo con los requisitos de una norma. Entonces, me evalúan bajo ISO 9001 y ven que mi sistema de gestión de calidad cumple todos los criterios y es el OSN, que es el organismo, además de normalización, también es el organismo de certificación nacional. ¿Ya? Existen otros está sería como la sucursal de Icontec Colombia, está aquí en El Salvador, la sucursal de AENOR España está aquí en El Salvador. También se pueden certificar con ISO 9001 con estos organismos. Pero bueno, si queremos mejorar el sistema y fortalecer el sistema de calidad en El Salvador, tenemos que confiar en nuestro organismo, que es el OSN. Eso es certificar. ¿Qué es acreditar? Acreditar es demostrar la competencia para hacer, ejecutar cierta actividad. En este caso, es demostrar que yo tengo las competencias, que mi laboratorio tiene las competencias para realizar tales o X, Y, Z análisis de laboratorio. Entonces, no es lo mismo certificar que acreditar. ¿Qué es más completo? Digamos que la acreditación, si lo vemos, de que cumple una parte de gestión de calidad, que es lo certificable, más la parte de competencia. Eso tenemos que saber. ¿Qué más? Iniciaríamos con los cambios
adicionales que se tienen, como les dije. Lo primero es esos cambios en estructura. Ya en los numerales que uno decía era el 3, 4, 14, yo sé qué es esto, todo cambió. Se incorporaron esos nuevos numerales del 4 al 8. Y bueno, otro de los cambios es que amplía las especialidades del área de la salud. No limita 15.189 a laboratorios clínicos. Ahora también incluye, recomienda, que eso también es como meter eso sí también va a ser un poco meter una esfera dentro de un cubo, pero se podrá trabajar en su momento. La parte de terapia respiratoria o inhaloterapia, la parte de radiología e imágenes y la parte de fisiología o electrofisiología. También los bancos de sangre, eso sí, creo que es más fácil que pueda caber dentro de la 15.189, pero uno de los cambios es eso. Amplía cuáles especialidades médicas también pueden acreditarse bajo 15.189, versión 2022. Otro cambio grande es el rol del director de laboratorio clínico. Y le da al director una serie de responsabilidades que tienen que ver mucho con la gestión adecuada del laboratorio clínico. De hecho, dice que el director es el que tiene que llevar el sistema de gestión de calidad y debe saber implementarlo, pero además de eso le da mucho más valor tanto al director como a todo el laboratorio en lo que tiene que ver con la asesoría a médicos, asesoría a pacientes sobre los ensayos clínicos que deberían realizarse para investigar X patología. Esto implica que tenemos que tener personal altamente competente para desarrollar todos los ensayos de laboratorio. Ya no basta solo hacer, hay que saber hacer y hacerlo muy bien. Conocer fundamentos, conocer, cuando se hace una acreditación de un ensayo, porque hay que decir que no es el laboratorio el que se acreditan pruebas. Entonces, eso implica de que nosotros tenemos que conocer, el director tiene que hacer que el laboratorio cumpla una serie de requisitos de competencia, ¿verdad? Eso necesita formación, necesita capacitación, y es uno de los quizás grandes deudas que tenemos hoy por hoy con las universidades, con los organismos que están formando licenciados en laboratorio clínico, porque ahora se nos amplía el mercado. Ahora ya no solo podemos ir a trabajar a un laboratorio nacional o a un privado, sino que podemos ir a trabajar a un laboratorio con ensayos acreditados. Pero eso implica que tenemos que tener muchas competencias adicionales a las que la universidad nos forma. Entonces, ahí tendremos que trabajar mucho con las universidades para que entreguen realmente al mercado lo que necesita hoy por hoy. Algo que también hace mucho énfasis es en la parte de la imparcialidad. El director tiene que garantizar por todas las formas posibles que el laboratorio no está involucrado en ninguna situación de componenda del tipo que sean, que puedan poner en riesgo la credibilidad de todos los ensayos que se están haciendo. Esto con respecto al director y sus obligaciones. Es muy importante la parte que usted menciona, Liz, porque la verdad que dentro de la universidad nunca se nos toca este mundo. Cuando venimos a ver en el trabajo, todos decimos, ¿y de dónde viene la calidad? Por eso es que su tema es muy importante que está tratando ahora, porque, bueno, tiene que hacer esto y lo va a hacer y, mire, le vamos a socializar las normas o el reglamento, pero de dónde viene todo lo que estamos haciendo es muy importante conocerlo, ¿verdad? Y dentro de la currícula, pues nunca se nos mencionó esto.
los que hemos estudiado una maestría, pues por lo menos la maestría en salud pública ya se nota un poquito, pero ya lo vamos introduciendo, ¿verdad? Pero sí es muy importante lo que usted menciona. Correcto, que desde el pregrado se incluye. Luego, esto es algo de la ganancia que les digo que hemos tenido en la versión 2022 de 15189 y son los requisitos relativos a los pacientes. Esto que ustedes ven escrito al lado derecho me pareció dentro de esa parte de ese numeral esencial, o sea, me parece que ese es el deber ser de todos nosotros como profesionales en laboratorio clínico y dice que el laboratorio debe asegurar que el bienestar, la seguridad y los derechos de los pacientes son las consideraciones principales del laboratorio. Entonces, no debemos olvidar, sí es cierto, nosotros recibimos muestra, pero esa muestra es nuestro paciente. Esa muestra es una persona, es un padre, es un hijo, es una esposa, es alguien. O sea, no podemos ver una muestra como algo que no está vivo. Detrás de eso hay un diagnóstico, hay un historial de una patología, una investigación de algo, y por tanto no debemos olvidar que la labor principal del laboratorio siempre tiene que estar centrada en atender adecuadamente al paciente. Y de parte del Instituto Salvadoreño del Seguro Social está muy relacionado con el compromiso que tenemos con la humanización de los servicios de salud. Por tanto, estos requisitos relativos a los pacientes que habla la norma 15.189 en su versión 2022 incluyen consentimientos informados, incluye una parte de que el paciente tiene que entender qué procedimiento se le va a realizar. Uno como profesional tendría que saber explicar qué se le va a hacer, por qué le han dejado esa prueba. Bueno, con la parte de VIH nos deja también esta situación de la preconsejería, postconsejería, que no es fácil abordar estos temas ya con los pacientes cuando tenemos que dar algún tipo de información, pero centrado siempre en el paciente. Los derechos humanos de los pacientes, y algo que también está en estos requisitos es el paciente como centro, pero además el paciente como a quien no se le puede vulnerar su calidad de ser humano. No puedo tener ningún tipo de preferencia porque yo trabajo en un laboratorio privado, como alguien que trabaja en un laboratorio nacional, como alguien que labora en el Seguro Social, o en ISDM, o en Sanidad Militar. Todos los licenciados en laboratorio clínico tenemos que tratar por igual a nuestros pacientes. No por ser privado, tiene que ser mejor. Ya. La verdad es que ahorita ya se están poniendo muy de moda aquí en el país, porque en otros países ya están más adelantados los términos asegurar bienestar, la seguridad de la persona para minimizar errores dentro de los procesos que realizamos. Entonces sí nos tendríamos que ir acostumbrando a todas estas palabras y irlas definiendo para ver a dónde casan dentro de nuestro lugar de trabajo, ¿verdad? Y nuestra función que estemos realizando en un mes específico, porque a veces nos toca tomar muestras, a veces nos toca estar en las áreas. Entonces, sí tomar nuestro rol, ¿verdad? Dentro de estas palabras para irlas ya implementando y ir viendo de dónde vienen y a qué se refiere cada una de ellas, porque sí, la seguridad de la persona sí se está trabajando en este momento y esperamos que todos nos pongamos en sintonía de todo lo que va con los nuevos reglamentos y las nuevas normativas que van saliendo. Correcto, licenciado. Otro cambio grande, igual que sucedió con ISO 9001, igual que sucedió con ISO 17025, el manual de calidad desaparece. El manual de calidad ya no es más un requisito, como era en la versión 2012. Ahora se habla de que el laboratorio debe mantener documentado sus procesos, sus procedimientos, sus requisitos, etcétera, pero no obliga a que tenga un manual de calidad. Hace una llamada al pie ese punto y dice, puede emplearse un manual de calidad
como guía, aunque no es mandatorio. Por tanto, esto nos complica un poco a las personas que auditamos sistemas de gestión con 15189, porque antes teníamos bien claro, íbamos al manual de calidad y bueno, ahí decía tal procedimiento, yo le puedo entrar al lugar y vamos, pedíamos la evidencia. Ahora esto implica un reto a los auditores para saber qué evidencia buscar, qué evidencia palpable buscar para verificar de que realmente se está cumpliendo todo lo que dice el sistema de gestión de calidad y la parte técnica del laboratorio, porque ya no tienen más manual de calidad. Otra situación, también una gran ganancia, es el manejo que se le debe dar a las quejas, a las no conformidades y a las acciones correctivas. Esta nueva versión 2022 desarrolla, pero de una manera muy amplia, cómo se le debe dar seguimiento a una queja, cómo se le debe dar finalización o trámite a la queja hasta el punto de llegar al cierre. Si se le debe explicar al paciente, el paciente tiene derecho a saber en qué paró su queja, no que bueno, yo lleno el buzón de sugerencias y yo ese buzón de sugerencias siempre lo veo lleno, nunca baja, entonces ¿cuál es a mí lo que me dicen? No les importa lo que me pasa. Volvemos a la seguridad del paciente, volvemos a los derechos del paciente. El paciente, si dejó una observación, tenemos que darle seguimiento, tenemos que darle solución y tenemos que informarle en qué paró su queja. Ahí vamos también con las no conformidades que podemos encontrar en el día a día, en cada situación que nosotros ejecutamos dentro del laboratorio. Recordemos que una no conformidad es un incumplimiento de algo que ya está preestablecido. Puede ser una norma, puede ser una instrucción de trabajo, puede ser un reglamento, etc. Luego, la toma de acciones correctivas son mandatorias, ¿verdad? Una acción correctiva son todas aquellas actividades que nosotros tomamos para eliminar las causas raíz de un problema, de una no conformidad o de una queja. Nos vamos hasta el fondo. Nosotros usualmente trabajamos más con correcciones. Las correcciones son tapar huecos. Yo tengo una gotera y pongo un balde, eso pues ya al menos ya no se me hizo el charco. Eso es una corrección, pero eso no elimina la causa raíz, que sería la gotera que yo tengo en el techo. Entonces, una acción correctiva será ir pues, a poner impermeabilizante en el techo. Y una acción preventiva sería, antes del invierno, ver que no haya goteras. Entonces, así haciendo algunos ejemplos, nosotros podemos entender mejor que una queja, que una no conformidad, que son acciones correctivas y que son mandatorias y que ahora están muy bien desarrolladas en la 2022. También con lo que tiene que ver con gestión del riesgo. ISO 31000 habla sobre los requisitos de la gestión del riesgo. Por lo general, tendemos a mal entender que cuando hablamos de gestiones de riesgo, estamos hablando de riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos mecánicos, etc. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de riesgos en procesos. Esto nos empuja a que nosotros tengamos que seguir un establecimiento de diferentes procesos que nos van a llevar pues a explicar cómo sucede todo nuestro trabajo de laboratorio, de que ingresa la orden hasta que yo emito el resultado. En medio de esto yo estoy generando valor agregado. Entonces, tengo que tener identificados todos mis procesos y tengo que tener identificados aquellos que son críticos. Por ejemplo, podemos hablar de gestión de proveedores. ¿Cuál es la probabilidad, que es lo que ustedes ven aquí a la izquierda, de que para la próxima Semana Santa yo me quede desabastecido de pruebas para enfermedades diarreicas? Estamos hablando, por ejemplo, de pruebas inmunocromatográficas para salmonella, para rotavirus, para adenovirus, etc. ¿Y cuál sería el impacto si eso sucede?
hacemos un cruce en esa matriz de riesgo que vemos ahí, de cuál es la probabilidad, de cuál sería el impacto, y de esa manera nosotros hacemos nuestro plan de acción para evitar quedarnos desabastecidos, como el caso que les estoy poniendo en Semana Santa, con pruebas para enfermedades diarreicas. Pero esto va para todos los procesos, no solo gestión de proveedores, va para evaluación de, por ejemplo, de personal, va para compras, va para todos los procesos de laboratorio, no solo los relacionados en la parte técnica. Entonces, hace mucho énfasis en gestión del riesgo y la gestión basada en procesos. Eso es otra de las novedades de ISO 15189-2022. Luego, hace mucho énfasis, otra ganancia, en las oportunidades de mejora, en la mejora per se y en las acciones preventivas. Si yo encuentro dentro de mi análisis que yo hago de riesgos, encuentro alguna forma de evitar que el hecho suceda, es una acción preventiva, pues bueno, yo la ejecuto, el problema nunca va a llegar a suceder. Eso significa que la acción preventiva fue acertada y eso entra en un ciclo. Entra en un ciclo de mejora continua. Si esto tiene éxito, pues bueno, yo lo puedo replicar para cualquier otro proceso, ¿sí? Y así tendré yo que tener controlada toda la parte de mejora en procesos, mejora de servicio, con la toma de acciones preventivas. Otra parte que es de ganancia para todos los laboratorios clínicos es que hay un apartado dedicado a las excepciones para la aceptación de muestras. Ahora tenemos cómo mostrar, bueno, la norma internacional dice, no puedo recibir muestras sin nombre, no puedo recibir muestras que tengan coágulos cuando no debe tener coágulos, tomadas en el tubo inadecuado, cantidades inadecuadas, etc. Entonces está bien establecido ahí qué no se debe tomar, qué no se debe recibir y cómo se debe gestionar el cambio de muestra y qué sucede con muestras valiosas. Todo eso está especificado en este apartado. Esa parte pues, también me parece bien interesante porque son algunas de las situaciones que se notan, ¿verdad? Que tenemos que volver a intervenir al paciente porque ya teníamos la muestra tomada, la tenemos que rechazar porque no estuvo adecuado. Tenemos que ver en qué parte estamos fallando para ver en qué cosa capacitamos a las personas que están tomando muestras, porque no solo es cuántos rechazos hubieron, ¿verdad? Sino que ver el motivo por el que fue el rechazo para ver en qué parte vamos a accionar. Entonces sí, suena interesante que se haya desarrollado de mejor forma eso, porque a veces hasta nosotros mismos nos confundimos, ¿verdad? Para poner criterios de rechazo de muestra. Nosotros las tenemos pues en el sistema SIS, como Ministerio de Salud, ya tenemos un listado. Entonces sí sería bueno revisarlo, esa apartado para ver de qué forma lo podemos mejorar también, porque para eso es el impacto que causa estas nuevas versiones y todo. Entonces, correcto. Además, amplía más la parte de control de calidad interno y la evaluación externa de calidad. De verdad que aquí sí nos hace ver cómo se integra el control de calidad interno con el control de calidad externa y de qué manera, con el coeficiente de variación, que es la medida de imprecisión que obtenemos con el control de calidad interno, cómo lo juntamos junto con la veracidad que nos da la evaluación externa de calidad o control externo, y cómo de eso podemos sacar el error total o lo que viene al final siendo la exactitud de la medición. Entonces, le hacen mucho énfasis en cómo deberían correrse los controles, con qué periodicidad, qué características debe de tener el material de control, qué hacer con esos datos. Yo tiro mis controles internos diarios y lo que veo es que esté dentro de un rango. Pero eso es lo mínimo que podemos hacer. Luego, tal vez, ir a ver gráficas de Levy-Jennings, que hoy por hoy el estado del arte ya no está a ese nivel. Estamos hablando de controles personalizados, estamos hablando de controles solo para glucosa, para 1000
laboratorio para mi equipo. En algunos solo es necesario ver 2 reglas de control, en otras será 3, en otras todas las que piden. Entonces, esa personalización del control de calidad se ve mejorado con esta nueva versión de la norma. Y luego también hace énfasis en la parte del informe de resultados críticos. Los informes críticos o los valores críticos son todos aquellos valores que están o demasiado bajos o demasiado altos, pero en un nivel que ponen en riesgo la vida del paciente. Los resultados críticos deben ser notificados por el laboratorio de manera inmediata al médico tratante. ¿Por qué? Porque el paciente se les va a morir si no le informamos. Si esperamos a que lleguen a traer el resultado, si esperamos a no dar un preliminar de un GRAM, de un LCR, por ejemplo, una prueba de lipasa alterada con una pancreatitis y el paciente puede fallecer. Entonces, hay muchos valores, tanto en lo muy alto como en lo muy bajo, que debemos informar. Y ahí está todo el procedimiento que se debe llevar para la notificación de estos valores al médico o qué hacer si no hay médico. En ese apartado de informe de resultados críticos está muy bien desarrollado y es otra ganancia que tenemos en el informe. Luego, el control de datos y gestión de la información. Esto tiene que ver con las tecnologías de la información, un TIC. Aquí se garantiza la confidencialidad de los datos, se garantiza que vamos a usar software que sean, bueno, como decimos en El Salvador, que no sean chafa, que sean originales, que tengan su respaldo, que tengan sus actualizaciones constantes, que ofrezcan seguridad al entorno del laboratorio, los datos del laboratorio que están ahí, que no va a salir información de ese sistema informático que no esté avalado por una contraseña de un usuario, que todos los cambios que se den van a quedar documentados. Si se cambió un resultado, se actualizó un dato, todo va a quedar ahí registrado en el histórico. Entonces, esta parte de control de datos y gestión de la información también es uno de los nuevos cambios y de las ganancias que tenemos con la versión. Por último, tenemos el anexo A. Como les decía, habla sobre todos los POCT, los Point of Care Testing, que son las pruebas que se hacen en la cabecera del paciente. Tenemos glucómetros, oxímetros, hay la presión y todo esto. En el momento en que la versión 2022 salió publicada, se derogó la norma 22.870, que se refería a todos los POCT y cómo debía llevarse el control, el registro y el uso de los POCT. Ahora está en el anexo A. El anexo A de ISO 15189, versión 2022, vino a dejar obsoleta la norma 22.870. Entonces, ese es otro cambio, es otra de las situaciones grandes que se tienen, ¿verdad? Como ganancia en esta nueva versión. Y bueno, acá solo les quiero compartir el momento exacto en el que en el 2019 El Salvador estaba haciendo de conocimiento de la plenaria de todos los países que conforman el Comité 212, que se estaba solicitando la creación de un comité técnico para la traducción al español de las normas técnicas que emanaran del Comité Técnico 212. Eso se aprobó y gracias a ese momento histórico que están viendo ahí, los países hispanoparlantes ahora tenemos traducciones oficiales al español de todas las normas del Comité Técnico 212. Esto es lo que yo quiero compartirles de los cambios principales de la
15-189-2022, antes 2012, y pudiéramos hablar toda una tarde, pero bueno, tenemos también tiempo limitado, así que quedo abierto a sus consultas si tienen algo que mencionar. Ha sido un gusto.